Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias por haber tomado este curso titulado De Tales a Derrida. Quiero primeramente agradecerles porque ya si están viendo este video es porque forman parte de aquellas personas que han saltado el video general y han ingresado en esta fase del curso, en el primer estudio que realizaremos, y decirles, como digo en todos los cursos, que pondré lo mejor de mí para poder hacer una filosofía juntos y que ese estudio de la filosofía que realicemos desde el primer filósofo, que es Tales de Mileto, sea un estudio en el cual, insisto, hagamos filosofía, no solamente podamos aprender lo que esos filósofos tienen para enseñarnos, sino también poder motivarnos a pensar desde nosotros mismos qué es lo que ese filósofo tiene para decirnos hoy en pleno siglo XXI. La verdad que estoy muy contento, estoy muy entusiasmado y a la vez me veo envuelto en la profunda responsabilidad de poner lo mejor de mí en cada palabra y en cada explicación para que esto que vamos a llevar adelante juntos sea un estudio que a ustedes les resulte al final del curso como algo de provecho en su derrotero de buscar hacer filosofía. Es decir, el objetivo de este estudio que vamos a compartir juntos es lisa y llanamente que la historia de la filosofía sea algo posible en tu vida. Entonces, cuando después tengas o compres un libro de Aristóteles, sepas cómo ensamblarlo dentro del proceso histórico. Cuando compres un libro de Descartes, sepas cómo ensamblarlo dentro del proceso histórico. Y si compras un libro de Albert Camus, sepas también por qué ese filósofo piensa lo que piensa. Ese es el objetivo que estamos tratando de proponernos desde este momento y es por eso que yo quiero ya sin perder más tiempo en presentaciones hacer, eh, o sea, trazar un camino de este primer video. O sea, lo que prometo es un video de 1 hora y media, es decir, son 10 videos grabados que vamos a realizar, este es el primero, y cada uno tendrá 1 hora y media como mínimo, pero puede pasar también que dure más, esto tiene que ver con el entusiasmo, cómo yo vaya desarrollando en el momento concreto el tema, pero el objetivo es que tengamos 10 videos grabados de 1 hora y media y después 10 interacciones. Cada una de esas interacciones va a corresponder obviamente a ese primer video, a ese video que estemos realizando en esa semana. Hay que decir que cada uno de los videos, a diferencia de los restantes cursos digo esto para aquellos que ya han tomado cursos conmigo, los videos van a ser tripartitos, van a estar divididos en 3 partes. Primeramente vas a tener esta parte de introducción y después vas a tener una parte donde me voy a desarrollar, me voy a mover con pizarra electrónica y después, o sea, yo llamo la pizarra electrónica a hacer algunos gráficos en Canva y usar eso como si fuera un pizarrón en un aula. Y por último, otro video en el cual termino de explicar el tema. Si no hago 3 videos en uno, no vamos a poder llegar al objetivo final, que es estudiar la historia de la filosofía de Tales a Derrida, porque felizmente la historia de la filosofía es una historia muy extensa, así que si no logramos este objetivo, si no hacemos esto de 3 videos en uno, no vamos a llegar, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar con la primera parte. Este es el primero de los 3 videos que constituyen el primer video. Y yo quiero que en algún punto pensemos desde el primer momento acerca de la palabra filosofía. O sea, el objetivo que nos vamos a trazar en esta primera reflexión es pensar en la palabra filosofía, pensar en esta idea de que la filosofía es estrictamente lo que nació en Grecia y que no hay otra filosofía, a mi modesto entender, en rigurosidad del término, que no sea la filosofía griega. Después pasar hacia cuáles fueron las condiciones que crearon ese comienzo de la filosofía en Grecia y por último averiguar cuáles son los rasgos diferenciales que tiene la filosofía griega con respecto a otros saberes, es decir, cómo podemos nosotros detectar directamente esto es filosofía griega por algunos rasgos que observaremos sí o sí, y que incluso los restantes filósofos tenemos que ser conscientes también de esto. Los restantes filósofos en la historia tuvieron que respetar estas bases que los filósofos griegos inauguraron para poder seguir hablando necesariamente de filosofía. Primero y principal, esto ya lo he dicho en muchos videos, pero vamos a hacer una vuelta más. La palabra filosofía significa amor por la sabiduría, pero traducir la palabra estrictamente como amor por la sabiduría es más un juego que realizamos los profesores de filosofía en la primera clase que algo riguroso y que deberíamos llevar adelante en un curso como este. Es decir,
por lo general, cuando yo presento en la primera clase, digo, bueno, a ver, vamos a dividir la palabra, esto significa amor y esto es sabiduría, pero seamos sinceros, si ningún idioma tradujo la palabra filosofía a la palabra que corresponde amor y a la palabra que corresponde sofía, sino que todos los idiomas modernos han mantenido la palabra filosofía, es por algo. Es decir, esto está pasando porque ninguno de los idiomas actuales puede definir con exactitud lo que significaba ese amor del cual hablaban los griegos, y ninguno de los filósofos actuales puede definir con exactitud la palabra sofía. Entonces, esa primera palabra que es filosofía, la podríamos traducir, como te dije en el primer video, como una tendencia irresistible y una tendencia inevitable hacia la sabiduría. Cuando en la tercera parte de este primer video hablemos de Sócrates, la definición de sabiduría que maneja Sócrates es muy parecida a la que manejaba la comunidad total de filósofos. Es decir, la sabiduría como algo que no le es revelado al ser humano en su totalidad, sino como algo que se tiene que buscar. Fíjense qué interesante como los primeros filósofos se quisieron distinguir. Estoy hablando puntualmente de Pitágoras, que es el filósofo que acuña el término filosofía. Los primeros filósofos se quisieron diferenciar de los dioses, es decir, la filosofía nace con una carga religiosa muy fuerte. En su semántica, en su palabra, tiene una carga religiosa muy fuerte. Y es decir, la sabiduría es cosa de dioses. Los seres humanos nos tenemos que conformar con ser buscadores y con ser seres deseantes de la filosofía. Somos seres deseantes de la filosofía, pero no somos los dioses que son sabios. Es decir, en esa búsqueda maravillosa, el ser humano se reconoce a sí mismo más como una especie de navegante que como alguien que ha llegado al puerto correcto de la sabiduría. Entonces, en esta definición que estamos trabajando, ya estamos viendo la humildad inicial que tiene la sabiduría en sus comienzos y que nosotros necesariamente tenemos que tener hoy por hoy para poder hacer filosofía. O sea, no podremos, bajo ningún punto de vista, desarrollar un curso de filosofía si no tenemos esta primera actitud humilde que tenían los primeros filósofos y que inaugura el mismísimo Pitágoras y que va a llevar adelante todo el movimiento presocrático, y también Sócrates, Platón, Aristóteles y los restantes filósofos antiguos. Es decir, el reconocer que hay una actividad que pertenece a los dioses, que es la sabiduría, y que nosotros somos deseantes, aquellos que buscamos de modo irresistible saber y saber vivir, porque hay que distinguir también en la segunda dimensión de la palabra, en Sofía, o sea, en lo que se traduce muchas veces como conocimiento, que la sofía no es estrictamente eh, el conocimiento intelectual que uno tiene en su cabeza cuando uno sabe que 2 más 2 es 4, sino más bien la aplicación para una vida mejor. Es decir, ser sabio no significa solamente coleccionar conceptos, sino que ser sabio también significa vivir mejor. Y vivir mejor significa mejorarte a vos como persona. Por lo tanto, yo puedo afirmar, con todo este bagaje conceptual que te estoy llevando adelante, que si vos estudiás filosofía, vas a vivir mejor porque vas a ser mejor persona. Y esto no significa un análisis moral, no es que yo te estoy diciendo los que estudian filosofía son mejores que los que no estudian, no. De modo irrenunciable, inevitablemente aquel que lee muchos libros de filosofía tendrá mayor amplitud de conceptos, mayor apertura de pensamiento al misterio y por lo tanto estará mejor que aquel que se niega al misterio y que cree que lo sabe todo. No significa que haya una superioridad moral de la cual hacer gala y nosotros ser soberbios en esta actitud. Al contrario, cuanto más filósofes, más humildad tenés que tener, porque la sabiduría es ante todo la humildad de reconocer que no se sabe o que se puede aprender a futuro, pero que todavía no sé. Pero necesariamente tengo que decirte que si estás tomando un curso de filosofía, cuando termines este curso, es muy poco probable que no te sientas una persona con mayores conocimientos y a la vez mejor persona, pero mejor persona por tu mayor amplitud al misterio de la vida, no porque moralmente seas necesariamente mejor que aquel que no lee, sino porque estarás con mayores herramientas como para poder atender a los costados de la vida que te hace preguntas todo el tiempo, ¿sí? Fíjense que me alejé del término tradicional que es ¿para qué sirve la filosofía? Porque buscarle una utilidad a un saber que nace del amor es un poco contradictorio. Obviamente que aquel que lee muchos libros de filosofía como los que tengo acá tendrá más herramientas que otras personas, tendrá más utilidad. Obviamente que aquella persona
que haya entendido a pensadores como Aristóteles y Platón tendrá muchos saberes de los cuales valerse como una utilidad. Esto es lógico. Lo que estoy diciendo es que si una persona se acerca a la filosofía estrictamente por la utilidad, se está acercando mal. La filosofía no es un saber útil directamente, sino que es una necesidad irrenunciable, porque esas preguntas que nos haremos a lo largo de este curso son preguntas que sí o sí vamos a afrontar en nuestra vida. Quizás no hoy, en esta tarde hermosa de sol aquí en Santa Fe, con estas plantas que hay en la casa de mis padres y que siempre cuento de este limonero maravilloso y demás. No hoy precisamente, que es un día donde quizás no estás afrontando una pregunta filosófica porque me estás escuchando mientras estás arreglando alguna parte de tu casa, o porque quizás saliste a caminar y me tenés en formato audio. Quizás no ahora, pero sí en algún momento de tu vida donde te confrontes con esas situaciones que sí o sí te obligan a filosofar y te llevan a filosofar. No es la filosofía un saber útil a priori, pero sí podemos decir que los conocimientos filosóficos servirán irremediablemente para mejorar nuestra vida. Así que fíjate que la primera definición que estamos trabajando, la etimológica, nos conecta con la parte religiosa de los primeros filósofos que decían: la sofía, la sabiduría es algo de los dioses. Nosotros, seres humanos, nos tenemos que conformar solamente con buscar la sofía, con amar la sofía y con amarla tanto que la buscamos, con las filías sofos, con ser amantes y buscadores de la sabiduría. Y se me vino a la mente el acto fallido de los sofistas, porque como bien explica el traductor chileno de Martin Heidegger, en esa entrevista que la pueden ver en YouTube, la filosofía nace también como una forma de diferenciarse de los sofistas o de los sabios. O sea, hay una necesidad en los primeros filósofos en decir: ojo que nosotros no somos sabios, ojo que nosotros no somos sofistas, nosotros somos amantes de la sabiduría. Nosotros estamos buscando esa sabiduría, pero vamos en busca de ella, ¿eh? No tenemos nada que ver porque nosotros no sabemos, o sea, reconocemos que nuestras opiniones pueden ser engañosas, vamos en busca de la sabiduría. Hubo determinadas condiciones políticas en el siglo 7 antes de Cristo para que nazca la filosofía, y yo quiero compartirlas con vos. ¿Por qué? Porque me parece a mí que la filosofía es algo que necesariamente nace en Grecia y que no podemos decir del mismo modo filosofía griega que filosofía oriental. Creo que necesariamente, y en esto me estoy jugando con una opinión personal, pero también estoy basado en textos que, si quieren, después podemos mencionarlos en las interacciones en vivo. Creo que necesariamente la filosofía es filosofía griega. Los saberes orientales, las sabidurías extraordinarias de Oriente que yo personalmente estoy investigando en estos últimos años y que me sirven muchísimo y que me encantan y que me parecen maravillosos, pero no son estrictamente filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía es una originalidad estrictamente de los griegos. Los griegos compartieron con otras culturas los conocimientos, por ejemplo, de guerra, o conocimientos matemáticos, o conocimientos arquitectónicos, pero la filosofía es una novedad solamente de los griegos. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la sabiduría ya no se va a hacer a través de mitos como en Oriente, no se va a hacer a través de religión como en Oriente, sino que se va a hacer a través de categorías racionales y de una búsqueda lógica y racional con causas y efectos. Esta búsqueda lógica y racional es estrictamente griega, es una novedad completamente griega. La maravillosa sabiduría que tienen en Oriente se parece mucho precisamente a esa sabiduría que tenían los griegos antes de fundar la filosofía. Cuando uno lee la Ilíada y la Odisea, que son libros anteriores a la filosofía, se da cuenta que está abrevando en una sabiduría maravillosa, pero no es estrictamente filosofía como la que se funda con Tales de Mileto. Con Tales se funda la filosofía, y esto lo veremos en el video con pizarra virtual, porque se busca un primer origen de todas las cosas, o una realidad última que oriente y maneje todas las cosas a la vez. La búsqueda de un primer principio racional es una novedad griega.
porque se hace una búsqueda de un primer principio o de una realidad última o de una realidad originaria estrictamente desde la razón. Y esa búsqueda estricta de la razón diferencia a los filósofos griegos, a la filosofía griega, del resto de lo que hoy se llaman filosofías orientales y demás, que son sabidurías maravillosas, pero permítanme a mí quedarme con el término filosofía estrictamente para los griegos. ¿Por qué? Porque ante todo es una palabra griega, es un compuesto de dos palabras que pertenece a los griegos. Y además porque creo que esta búsqueda racional no está en ninguna de las otras culturas. Esta búsqueda racional es una novedad 100% de los griegos. Algunas cosas más para decir antes de ir directamente a los presocráticos en este video de pizarra electrónica que viene después de esto. Creo que hay una cosa muy interesante que es tratar de ver que dentro nuestro hay una necesidad permanente de filosofar y en eso nosotros estamos coincidiendo con Tales. Este curso se llama De Tales a Derrida y el primer filósofo es Tales de Mileto. La pregunta que te hago para cerrar esta primera fase, este primer tercio del video, es muy sencilla. ¿Qué tenés en común vos con Tales de Mileto? ¿Alguna vez pensaste si un pensador de 7 siglos antes de Cristo o del siglo 7 antes de Cristo puede llegar a tener algo en común con vos? Vos estás viviendo en un mundo completamente atravesado por la tecnología. Nuestro contacto en este momento no es personal, sino a través de tecnología. Yo estoy con un auricular, estoy filmando con una cámara que también está atravesada por la tecnología. Nos conectaremos en vivo a través de Internet. Todos los vínculos actuales están atravesados por esta cosa maravillosa que se llama Internet. ¿Qué podés tener en común con Tales de Mileto? ¿Qué puedo tener en común yo con Tales de Mileto? Y la respuesta es que ambos, o sea, tanto Tales de Mileto como vos, y también me voy a incluir yo, nos asombramos ante la vida. ¿Qué significa asombrarse ante la vida? Significa que llega un momento del día, llega un momento de la semana, llega un momento del mes o llega un momento de tus relaciones, de tu trabajo, de tu vida cotidiana, en el cual te das cuenta que no te basta la realidad porque la realidad te supera. Esa sensación se puede dar por una extrema felicidad, por ejemplo, como te dije en el video anterior, el nacimiento de un hijo, por una extrema sensación de belleza al escuchar una canción que te conmueve, al mirar un cuadro que te conmueve, o al mirar el cielo estrellado como Immanuel Kant, o sencillamente por pensar la vida, te puede pasar que estás asombrado. Es decir, te puede pasar que digas, ¿cómo puede ser que entre tantas infinitas posibilidades yo esté existiendo? Si nosotros pudiéramos ver la cantidad de casualidades que hubo en la historia para que estemos aquí presentes, estaríamos estupefactos. Eso es asombro filosófico. Incluso las personas importantes de tu vida, ya sea tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, han recorrido también infinitos caminos de casualidades para llegar a tu vida. Esos infinitos caminos de casualidades que hicieron que esas personas estén con vos son aquellas cosas que te asombran tarde o temprano y que te harán asombrar tarde o temprano. Y Tales tenía las mismas sensaciones que tenés vos. Él se daba cuenta que la realidad lo superaba. Él se daba cuenta que el mundo estaba lleno de belleza y de misterios que había que investigar. Y tanto Tales, que es el primer filósofo que mencionamos aquí, como Pitágoras, que es el fundador del nombre, como cualquiera de los filósofos que estudiaremos, coinciden con nosotros en que hay una necesidad irresistible de buscar la verdad, una necesidad irresistible de preguntarnos qué estamos haciendo acá, porque la mente humana tiene esa capacidad, tenemos la capacidad ontológica innata de preguntarnos qué estamos haciendo en este mundo. La naturaleza toda delegó en el ser humano la pregunta filosófica para interrogarse por ella misma. Estas hojas que están acá no se pueden preguntar nada. Mi perro payasito que anda dando vuelta por acá, o Loki, que es el perro de mis padres, tampoco se puede preguntar nada. Nosotros sí podemos preguntarnos qué estamos haciendo acá, porque la naturaleza
tercerizó, delegó en nosotros esa pregunta que a veces es tormento y a veces es plenitud, asombro y felicidad. Por eso, bienvenido y bienvenida seas a este curso y vamos a pasar directamente a los contenidos dispositivos y vamos a darle maratónicamente a esto porque tenemos 10 encuentros por delante. Nos mudamos ahora a la computadora, nos mudamos a la pizarra virtual y arrancamos con los presocráticos. Vamos. Bueno, continuamos con esta maratón que estamos haciendo de contenidos. Acá, tal cual como les anuncié recién, vamos a hacer una especie de explicación con pizarra virtual acerca de nombres de filósofos presocráticos. Venimos de un primer video de problematización, venimos de un primer video donde estamos tratando de comprender cuáles son esas preocupaciones que tienen los primeros filósofos, porque creo que estar concentrados en las preocupaciones de los primeros filósofos es, de algún modo, preguntarnos por aquello que está buscando la filosofía hace más de 2000 años. A mí realmente me parece que hacer filosofía en el siglo XXI, o sea, vos que adquirís un curso o que mirás un video de YouTube o que comprás un libro de filosofía o que querés acercarte incluso académicamente y estudiar la carrera de filosofía, creo que es fundamental que comprendas que vos podés hacer filosofía de muchísimos modos, pero no podés ignorar nunca la primera forma de hacer filosofía, o sea, la que tuvieron los filósofos que inauguraron lo que hoy nosotros conocemos como filosofía. Si la filosofía hoy le da la espalda a esas primeras búsquedas, lo tiene que hacer por lo menos de modo consciente, es decir, nosotros ya no vamos a buscar lo que buscaron los primeros filósofos. Lo que no podemos es ignorar las primeras búsquedas de los filósofos. Por eso acá estamos instalados en los presocráticos, porque voy a nombrarte algunos personajes, voy a contarte más en detalle en qué consiste el pensamiento de alguno de ellos, porque son tantos que realmente hay una parte que corresponde a la lectura que tiene que hacer el alumno para no detenernos en los más de 15 presocráticos conocidos. Pero yo creo que lo interesante es por lo menos preguntarnos por la forma de hacer filosofía y verás que en cada uno de esos presocráticos hay una forma distinta o diversa de hacer filosofía, pero a la vez todos coinciden en un único camino, que es el camino de la búsqueda de una realidad última o realidad primera, es decir, de algo que esté más allá de la superposición de cosas cotidianas que tenemos. Es decir, la búsqueda de una realidad originaria es la clave de la filosofía en sus inicios. Si la filosofía renuncia a lo que motivó a los presocráticos y, ¿por qué no?, a la tercera parte de este video, que es Sócrates y los sofistas, que es tratar siempre de buscar una primera realidad que esté más allá del devenir. Si la filosofía renuncia a eso, lo tiene que hacer por lo menos de modo consciente. Entonces, para eso estamos en este momento repasando cada uno de los conceptos que vamos a llevar adelante. Hablar de presocráticos es hablar, o sea, lamentablemente el término ya viene lastimado, el término viene atacado, el término viene, o sea, con un regalo extra, que es el de la dependencia conceptual que tienen estos filósofos brillantes de el término o del nombre Sócrates. Es decir, ser un presocrático significa formar parte de un conjunto de filósofos que no pudieron, para la historia de la filosofía, brillar con luz propia, porque la historia de la filosofía consideró, acaso autoritariamente, que Sócrates, el filósofo posterior a ellos, era más importante con su presencia que los 10 o 15 filósofos que se mencionan antes de Sócrates. A mí me parece, y esto acá me voy a escapar de lo que piensan la mayoría de los helenistas, esto es una visión personal, ustedes verán que a lo largo del curso, sobre todo en cuestiones de filosofía griega y cristianismo, no así en modernidad y contemporaneidad, que no son las, o sea, cada profesor de filosofía tiene una forma de especializarse y yo me siento muy cómodo navegando las aguas de los griegos y del cristianismo. En modernidad y contemporaneidad soy más bien un visitante respetuoso de los contenidos y los expongo nada más. Pero en los griegos y en el cristianismo me gusta opinar
Yo, más allá de que grandes helenistas quizás no estuvieran de acuerdo con lo que digo, me parece que esta cuestión es meramente de rescate o no rescate de testimonios acerca de lo que fueron estos filósofos. En otras palabras, como no tenemos muchos textos de los primeros filósofos llamados hoy presocráticos, se nos hace imposible tener la dimensión de los geniales que eran, pero sí tenemos todos los textos de Platón, o por lo menos un alto porcentaje de textos platónicos. Entonces, creemos que Platón fue más sistemático o superior a Heráclito, pero de Heráclito tenemos tan solo un fragmento de sus textos. Incluso creo que con los sofistas va a pasar lo mismo, porque muchos textos de los sofistas se perdieron. Entonces se nos hace muy difícil hoy construir simbólicamente qué significa cada filósofo cuando de algunos tenemos casi la obra completa, Aristóteles y Platón, y de otros no tenemos nada. Me parece que tiene que ver con eso y no tanto con la genialidad intrínseca del filósofo. Entonces de los presocráticos tenemos muy pocos textos. Ahora vos me dirás, y está bueno el cuestionamiento, pero mirá que de Sócrates no tenemos ningún texto. Claro, pero esto se debe, esto lo veremos en la tercera parte del video, a una intención propia y voluntaria de Sócrates de no escribir y que corresponde al tercer video. Pero eso no significa que no tengamos testimonios de vida muy fuertes de Sócrates escrito por las fuentes socráticas o los que escribieron acerca de Sócrates. En el caso de los presocráticos, solamente tenemos algún que otro relato anecdótico de sus vidas y retazos de sus textos. Entonces, no podremos nunca como humanidad dimensionar qué importancia tiene Tales, Heráclito, Parménides, esos nombres que asociamos a los presocráticos y que son presocráticos, no tenemos dimensión de ellos porque realmente tenemos poco material comparado con otros filósofos. Esta es una opinión mía, no es una opinión de los helenistas, pero la traigo a colación también. Vamos a ir avanzando en esta segunda mitad. Recordad que son tres mitades. ¿No? Si son tres no son mitades, son tres tercios. O sea, el primer tercio de este video está, ya lo pasamos. Ahora estamos en el segundo tercio del video. Y después vamos a pasar a la última parte de este video donde hablaremos de Sócrates y los sofistas. Pero acá tenemos que concentrarnos en nombres y periodos. Yo acabo de diseñarles a ustedes estas 5 etapas del pensamiento griego. Algunos helenistas consideran, aclaro esto, que hay una sexta etapa más, pero yo no quisiera ni confundir ni tampoco defender una postura con la que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque sencillamente no la podría expresar con claridad. En esto están de acuerdo todos los helenistas. Tenés 5 etapas sí o sí de los filósofos. A ver, de los filósofos griegos. Estamos en Grecia, estamos instalados en uno de los momentos más importantes para la cultura occidental. Fíjate que yo he marcado con un tono dorado y con un tono dorado en las dos primeras fases y después está en blanco. Pero fíjate que estos dos tonos dorados son lo que corresponde al video, a los videos de hoy. Es decir, en este video con pizarra virtual te voy a hablar de presocráticos, o sea, del siglo VI a.C. Y después en el tercer video, ya sin pizarra virtual, sino nuevamente mirando la cámara, te voy a hablar de sofistas y Sócrates y del siglo V. Acá se termina la primera clase, en esto que te estoy marcando acá, en Sócrates y los sofistas. Y la segunda clase, la de la semana que viene, va a comprender estos 3 periodos previos a la llegada del cristianismo. Estos 3 periodos. O sea, te darás cuenta que el primer video es la primera etapa de los griegos y el segundo video son las 3 fases finales de lo que corresponde a los griegos. En la primera etapa que estamos estudiando ahora, presocráticos, en el video anterior y este video, esta mitad de video, y sofistas y Sócrates, que es la parte final, vamos a darnos cuenta de qué significa la parte originaria de la filosofía. Pero fíjate que la semana que viene te voy a explicar lo que son las grandes síntesis del pensamiento griego, Platón y Aristóteles, que no solamente son síntesis, sino también vamos a ver que son puntapié inicial de toda la cultura filosófica posterior. Yo estoy de acuerdo con esa frase de Whitehead, de que toda la historia del pensamiento filosófico no es más que una nota al pie de página de lo que escribió Platón.
Y después hablaremos del helenismo. Fíjate que esta etapa es una etapa muy extraña porque acá se da después de la muerte de Alejandro Magno y vamos a hablar de los estoicos, los epicúreos y los cínicos, que son tres tribus de filosofía, tres grupos de filósofos que surgen en un contexto muy especial. Hoy que se habla de filosofía estoica, vieron que hay toda una especie de renacer de la moda de la filosofía estoica, incluso yo he hecho un curso de emociones con respecto a los estoicos, se ubicaría en este sector del pensamiento, como para que lo tengan ahí. Y después del neoplatonismo hablaremos, más por una pretensión, me parece a mí, eh, no tanto, a ver, no tanto por una pretensión propia de profundizar en el pensamiento de Plotino, que es el gran neoplatónico, sino más bien como una cuestión de cultura general. Es decir, no podemos ignorar esta quinta etapa, pero tenemos que reconocer también que será una etapa a la cual no le daremos tanta fuerza como le estamos dando fuerza a otras etapas de la historia de la filosofía. Esa sexta etapa de la cual algunos helenistas hablan vendría a ser el cristianismo inmerso dentro de la cultura griega. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que realmente el cristianismo no es una sexta etapa de la evolución del pensamiento griego o romano en todo caso, sino que creo que el cristianismo es una novedad que no solamente religiosa, sino también filosófica, existencial y sobre todo epistemológica, porque se introducen categorías de conocimiento distintas a las que tenían los griegos, pero eso lo veremos en el tercer video. Vamos a seguir avanzando. Yo quiero que comprendas que hay nombres eh, helenistas que voy a mencionar todo el tiempo y no quiero confundirte. Es decir, hay muchos, o sea, obviamente muchos helenistas, muchos pensadores acerca de la cultura griega, pero yo elegí, por una cuestión obvia de que cada profesor termina eligiendo autores, yo elegí estos cuatro como la base de nuestra reflexión filosófica. Obviamente que siempre está todo esto atravesado por el manual de Carpio, que es como el lugar de consulta, pero cuando tenemos que hacer una profundización con un conocimiento académico muy refinado, muy de fascículo cerrado, como me gusta decir a mí, tenemos que nombrar estos cuatro pensadores que son también pertenecientes a una corriente de hacer filosofía, una forma de hacer filosofía, que son Bernard Jäger, autor de ese gran libro que es La Paideia, que quizás muchos de ustedes lo conocen, porque es un libro grandote así que cuando uno cursa la materia filosofía griega, es uno de los que más cuesta fotocopiar cuando uno es estudiante. Por lo menos hace 20 años yo me acuerdo que tuve que fotocopiar toda la Paideia para rendir la materia filosofía griega. Además un clásico. Bernard Jäger, que es un pensador alemán. Giovanni Reale, que es un pensador italiano, que para mí, o sea, tiene un plus con respecto a los restantes, los otros tres que les estoy mencionando, que es un escritor extraordinario. A mí lo que me gusta de Reale es la pluma que tiene Reale, o sea, pero será quizás también que al ser italiano, él tiene una... O sea, tenemos afinidad de lectura por ese latinismo que tienen los términos italianos, ¿no? Así que quizás por eso no siento que su prosa sea tan lejana como la de Jäger, por ejemplo. Y después Pierre Hadot, que si se quiere ha escrito los grandes libros de la filosofía y que también es un helenista, y en este caso un helenista francés, que lo mencionaremos y forma parte de la bibliografía. Y por último, Kirk, que es autor de los filósofos presocráticos, de Kirk y Ravens, que muchos de ustedes lo conocen, y que también será mencionado. A ver, básicamente lo que quiero es que cuando nombre estos autores, ustedes digan, ¿de qué está hablando Juan? De cuatro helenistas, ¿sí? Que durante los tres primeros videos se mencionarán bastante, quizás en el caso de Reales se nombra un poquito más adelante hasta el video cuarto. Entonces, dicho estos cuatro nombres que vamos a mencionar todo el tiempo y que forman parte de la bibliografía, ya vamos a arrancar con una cuestión conceptual. A ver, hablar de los problemas conceptuales o qué significa hacer filosofía de los presocráticos, a mí me parece que es importante sentar bases y decir por qué estos tipos un día se sentaron y empezaron a pensar la realidad. Por lo general, el estudiante que llega a la filosofía considera que los presocráticos son un lugar de paso porque vamos rumbo a Sócrates. Y de hecho, la confección que se hace de la historia de la filosofía obliga a eso también. Incluso me pasa a mí mismo como profesor cuando doy estos cursos, es que como que estamos todos apurados con los presocráticos porque queremos llegar rápido a Sócrates. Es por eso que yo quiero a través de estas diapositivas establecer una especie de homenaje y a la vez
explicar que sin ellos no tendríamos filosofía. ¿Dónde está la profunda revolución del pensamiento de los presocráticos? Está básicamente en responder a estas preguntas. Primero y principal, ¿cómo surge lo que los griegos llamaban el cosmos? O sea, cosmos es una palabra muy compleja para la idiosincrasia griega o para el pensamiento griego, porque es una palabra que prácticamente nosotros hoy no la podríamos terminar de comprender, porque los griegos entendían el universo como un orden. Lo que pasa es que universo ya es una palabra moderna y cosmos vendría a ser desde la percepción del griego cómo funciona todo esto que llamamos mundo y que incluye el cielo, incluye los astros e incluye también los dioses. Es decir, este orden, porque cosmos en griego es sinónimo de orden, este orden tiene que tener un primer principio. Y esa búsqueda va a ser una búsqueda racional. A diferencia quizás de otras culturas, podemos decir que, como decíamos en el video anterior, que la originalidad del pensamiento griego está en buscar un primer principio racional que escape a las convenciones habituales que tiene la sociedad instalada. Entonces ese primer origen, esa primera búsqueda, es una de las preguntas filosóficas de los griegos. ¿Cuál es el origen del cosmos, de este orden en el cual estoy viviendo? Además, ¿hay o no hay instancias y etapas dentro de esta génesis, pero no génesis en sentido bíblico, sino de este comienzo o de este origen? ¿Es eterno lo que estamos viviendo? Y entendiendo por eternidad el concepto de eternidad griega, que es sin principio ni final, ¿sí? A diferencia de la eternidad cristiana, que tiene origen, pero no tiene final. Fíjate la diferencia, ¿no? Y una pregunta más. ¿Cuáles son esas fuerzas intrínsecas al cosmos que forman parte del origen de este cosmos? En otras palabras, tenemos que encontrar un primer elemento, así sea el agua, el fuego, la tierra, que sea, que sobreviva a todos los movimientos. O sea, ¿cuál es ese elemento? Es por eso que cada uno de los filósofos griegos responderá con un concepto distinto. O sea, cada uno de los filósofos griegos va a responderte con una forma distinta de abordar estas cosas. Algunos dirán tierra, otros dirán agua, otros dirán fuego, pero hay dentro de ellos una búsqueda intrínseca de un primer principio o, por qué no, una realidad originaria o realidad final que nos explique lo que estamos viviendo. Y en esa realidad última que estamos analizando, o esa búsqueda de un primer principio o de realidad originaria que estamos buscando, aparecen tres términos que me parecen interesantes. Uno es la idea de arjé, que en griego significa principio, pero claro, nosotros estamos muy marcados por el concepto cristiano de principio, ¿no? Como principio de la nada. Pero tenemos que empezar a hacer viajes hermenéuticos, si me permiten la expresión. Un viaje hermenéutico sería retroceder a la cultura griega y tratar de pensar con las categorías conceptuales que tienen los griegos, y eso implica sacarnos el cristianismo de la cultura. Porque los griegos, cuando hablaban de arjé, no podían nunca hablar de un principio que provenga de la nada, porque recordá que para los griegos de la nada nada sale, porque la nada para un griego no es potencial. O sea, la nada no tiene ningún, o sea, la nada es nada, es no ser, entonces de la nada nada sale para la cultura griega. Nosotros provenimos de una cultura cristiana, por eso te digo que es tan importante después en el tercer video analizar bien los aportes que hace a la filosofía el cristianismo. A nosotros nos acostumbramos a la idea de que la nada es potencial, porque el mundo fue creado de la nada. Entonces, acordate, un primer principio, un arjé, buscan estos pensadores, y en esa búsqueda es tratar de encontrar un origen al cual titularon arjé, que explique cada uno de los detalles que tiene este mundo y que explique cada uno de los entes y de las cosas que están en este mundo. Así que esa es el primer arrojo conceptual, la primera osadía. Esa palabra me gusta mucho. La primera osadía que van a tener los filósofos de Tales de Mileto en adelante. Porque esa osadía, insisto, no está en ninguna otra cultura, como te dije en el primer video. No está en ninguna otra cultura. Aparece también un término muy interesante que es el término physis, que, o sea, podemos traducir tranquilamente como naturaleza, pero siempre es incompleto,
Porque cuando hablamos de naturaleza, insisto, si no hacemos ese viaje hermenéutico de interpretar las cosas como si fuéramos griegos de aquella época, vamos a entender por naturaleza lo que hoy entendemos por naturaleza, algo dominable, algo explotable, algo en lo cual nosotros tenemos conexión alejándonos de la ciudad, de la civilización. Fíjate que interpretar la naturaleza desde el siglo XXI es muy difícil porque vivimos en ciudades que le escapan a la naturaleza. Porque, bueno, incluso habrás visto que en la preparación de este curso, junto con mi familia, me fui al campo. La convivencia con los mosquitos, con el ruido que aturde por las noches de los insectos cantando en el medio del campo, es algo que para la persona de ciudad es completamente raro. ¿Por qué? Porque nosotros nuestra convivencia con la fisis o con la naturaleza es una convivencia de visita. Tenemos una relación turística con la fisis, tenemos una relación turística con la naturaleza. Nos gusta el cemento, nos gusta el aire acondicionado, nos gusta la calefacción, nos gusta la ciudad, nos gusta el ritmo que tiene el ruido de la ciudad y somos turistas de la naturaleza, vamos a relajarnos. En cambio, un griego tenía una conexión casi religiosa con la fisis, con la naturaleza. ¿Cómo hacemos para entender este concepto si no hacemos un viaje hermenéutico, si no tratamos de pensar como ellos lo veían? Y sabes qué, la noción que ellos tenían de naturaleza era la naturaleza desde un punto, como aquello que hace surgir a la naturaleza. O sea, fisis para un griego significa lo que emana desde dentro de la naturaleza. O sea, no estaban buscando solamente el árbol para acharlo y transformar ese árbol en una canoa, sino que estaban pensando, como dice este gráfico acá, este árbol como el primer principio que está por detrás de este árbol. ¿Cuál es el origen o la realidad originaria de este árbol? O sea, hay una búsqueda más allá del bosque que estoy percibiendo. La diferencia entre una actitud filosófica presocrática y un turista es que el turista quiere fotografiar tan solo el árbol y quiere quedarse tan solo con la anécdota de que, ah, mira vos, yo conocí un arroyito y después le comento a los demás que vayan a visitar, o sea, a estar en contacto fenomenológicamente, solamente en la epidermis con las cosas. La relación filosófica que tenemos con las cosas no es turística, sino que es de conexión con el principio originario que tiene esa arboleda con la que me encontré o ese arroyito con el que me encontré. Así que esta búsqueda, fíjense que es una búsqueda que no solamente abarca lo racional, sino también lo que humanamente podríamos decir como espiritual, o sea, volver a conectarnos con las cosas en su primer principio y no tanto en su utilidad, o sea, en los que las cosas pueden llegar a darnos y nada más. Y por último, una palabra compleja que realmente siempre trae asperezas entre los que divulgamos filosofía, que es la palabra ser, pero nos vamos a ocupar de ella cuando hablemos de Parménides dentro de un ratito. Vamos a seguir avanzando. El curso se llama De Tales a Derrida, por lo tanto tenemos que dedicarle al menos un minuto a este filósofo que es Tales. Acá lo hice con agua, porque sabemos que siempre se asocia a Tales con el agua. ¿Por qué el curso se llama De Tales a Derrida? Bueno, se llama porque considero que Tales es el primer filósofo. Vamos a decir, bueno, esto ya un poco lo trabajé en el video anterior, pero vamos a decir que Tales es el primer filósofo porque es el primero que tiene la osadía de pensar las cosas desde una estructura racional y con un análisis que intenta ser racional y no basado en la opinión que tienen los demás y no basado en las explicaciones cosmológicas habituales que había sobre lo que estamos viviendo. Entonces hay en Tales una novedad que no hay en el resto de los filósofos. Hay en Tales algo, perdón, que no hay en el resto de los mortales, quise decir. Hay en Tales una novedad que no hay en el resto de los mortales, en el resto de los sabios previos a él, e incluso me animo a decir, en las restantes culturas, como decíamos en el primer video, los babilónicos, los egipcios, todos ellos no tuvieron esta fuerza tan auténtica que tiene Tales, y con Tales los restantes filósofos que vendrán después, incluso los filósofos que hoy consideramos geniales como Platón y Aristóteles. Tales es el primer filósofo. La filosofía como concepto nace con Tales de Mileto. Sé que es doloroso, ya te lo conté en el primer video, pero insisto hasta el cansancio. Para mí la filosofía es griega. Para mí hablar de filosofía es hablar de un término
que nació en Grecia, hablar de otras filosofías, me parece usurpar un término que al irse hacia otras culturas pierde densidad, pierde densidad. Entonces, en el siglo VII aparece este primer filósofo. Tenemos que decir que de él tenemos obviamente el registro matemático y filosófico, pero como toda persona sabia también tenía otros conocimientos. Esto es muy interesante. A medida que vayas profundizando en los filósofos griegos te vas a dar cuenta que la hiperespecialización es un problema de la actualidad, no es un problema de los antiguos filósofos. O sea, los filósofos antiguos sabían hacer de todo. Esta idea de hoy de ser estrictamente carpintero, estrictamente carnicero y estrictamente dedicarte a la filosofía y no saber de otra cosa es un problema que tenemos en el siglo XXI. Nada que ver con los filósofos antiguos que eran, además de ser pensadores y sabios y filósofos, también eran astrónomos, también eran grandes comerciantes. Yo me siento muy identificado con Tales porque Tales era un gran comerciante. No significa que yo sea un gran comerciante, pero a mí me encantan los negocios. Siempre me gustó tener negocios y muchos de ustedes saben que además de dedicarme a la filosofía, me dedico a tener otros negocios que no tienen nada que ver con la filosofía. Y Tales era igual. Tales se dedicó, como tenía muchos conocimientos él, con respecto a los futuros eclipses y a las futuras cosechas, y sabía cuándo iba a venir bien la cosa y cuándo iba a venir mal la cosa, se dedicó a invertir en prensas para hacer aceite de oliva. Y bueno, sabemos que ganó mucho dinero, sabemos que en realidad él es el fundador de lo que hoy en marketing se llama sistema freemium, que lo digo en 30 segundos, que consiste en darte de probar algo, lo hace Spotify esto, durante un mes, eh, algo para que te guste y después sí te podés retirar sin ningún problema, pero fíjate vos que la mayoría de las personas convierte, o sea, la mayoría de las personas termina tomando el premium porque le gusta mucho el servicio. Lo mismo hizo Tales de Mileto y lo inauguró él mismo con las prensas de oliva. Se las daba para que las prueben y después cuando las necesitaban y no podían vivir sin ellas, se las cobraba por año, ¿no? Así que tenemos un gran negociante en él. O sea, la filosofía nace con tipos que están, obviamente, pensando, pero a la vez muy conectados con la realidad. Y fíjate qué interesante que la primera anécdota de bullying, podríamos decir, que recibe la filosofía, la recibe con el primer filósofo, que es Tales de Mileto, ya que sabemos que fue atacado por una señora que le dijo, porque Tales de Mileto venía mirando las estrellas y se cayó a un pozo. Esta cosa que tenemos los que nos dedicamos a la filosofía, que no somos tampoco tan buenos a la hora del manejo del cuerpo. Yo me he caído muchas veces también, no en pozo, pero sí, muchas veces me he caído por estar leyendo libros o por estar conectado con mi laburo. El tipo se cae a un pozo y sabemos que una mujer le dice la famosa frase, por estar mirando las cosas del cielo, no se preocupan por las cosas de la tierra. Este primer bullying que recibe Tales y que evidentemente Mileto lo tenían como un tipo distraído, lo lleva a él a demostrarle a todos que además de ser un gran pensador, podía ser también un gran comerciante y demás. Además era político, además se dedicaba, insisto, a cosas que no tenían nada que ver con la filosofía, pero vamos estrictamente al aporte que nos hace él como presocrático. Simplemente quise profundizar mucho en él porque es el primero y porque el curso se llama de Tales a Derrida. Eh, la revolución, la osadía de Tales de Mileto está en buscar un primer principio que sea racional. Por lo general, la historia de la filosofía habla de agua, pero tal cual como observan los autores que siempre analizamos, la palabra es Igor, y esa primera palabra en realidad hace alusión, gente, no tanto a lo filosófico, perdón, a lo estrictamente del agua, o sea, al vaso de agua que tengo acá o al agua que tengo acá en el termo mientras estoy tomando mate, sino que también, sino que más que nada tiene que ver con una realidad líquida originaria. Acá lo anoté, me gusta mucho. Realidad líquida originaria. O sea, es una fisis líquida, es una naturaleza líquida que está por detrás de todas las cosas y de todos los cambios. No es que Tales decía que, por ejemplo, la tierra tiene estrictamente agua, sino que detrás de la tierra, detrás del barro, hay una realidad líquida originaria. La intención de él es buscar un primer principio, no decir, gente, es el agua, tranqui, no, no. Es una búsqueda en el fondo espiritual y religiosa. No es una búsqueda que se detiene en el agua. En esto quiero que estemos de acuerdo. Entonces, esa búsqueda última, él la define, insisto, como un logos, un primer principio, que es una
Physis líquida originaria, una realidad o una naturaleza líquida originaria. Eso podríamos decir con respecto a Tales. Si seguimos avanzando para que no sea tan largo este video, encontraremos a otro de los que vivía cerca de Tales, que era Anaximandro, ¿sí? Anaximandro plantea, o sea, yo creo que con Anaximandro la situación se agudiza, porque él no solamente va, o sea, él va a pisar por encima de esta realidad líquida originaria y va a decir, hay un principio todavía más exclusivo que el agua, y acá aparece una de las palabras más famosas que tiene la filosofía griega, que es el apeiron, lo indefinible, lo que no podemos conceptualizar, porque el agua o esta realidad hídrica puede encerrarse, conceptualizarse y definirse. En cambio, Anaximandro dice lo que no podemos terminar de definir. A mí me parece que el gran aporte que realiza Anaximandro es que nos acostumbró al resto de las personas que nos dedicamos a la filosofía a que hay más realidad que lo conceptualizable. Hay más realidad que lo conceptualizable. Es decir, todo lo que estamos viviendo puede ser definido por los filósofos presocráticos como una realidad que proviene de lo hídrico o del fuego o de la tierra o del, bueno, de un montón de maneras. Pero Anaximandro da un paso más. Él nos dice, tiene que ser lo indefinido, lo que no está definido. Este principio originario no está del todo definido como el agua o del todo definido como la tierra. Escapa incluso a lo que nosotros podamos conceptualizar y definir, porque definir es encerrar, definir es capturar. Si yo defino este lápiz, lo capturo, lo encierro, pero hay una realidad que escapa a lo que podamos definir. Acá aparecen dos nombres que para mí me parecen muy importantes, que son Heráclito y Parménides, porque por lo general la historia de la filosofía los vio a ellos como competidores, como si fueran un Boca River o como si fueran un Real Madrid Barcelona, un Colón Unión. A ver, Heráclito y Parménides vivían lejos y no se conocían. O sea, no hay en ellos una intención de competir. Esto, gente, no tiene nada que ver con los orígenes de la filosofía. Estamos hablando de dos pensadores que da la casualidad que dentro de nuestros análisis podemos verlo como distintos y opuestos, pero no tiene nada que ver con una intención original por parte de ellos. Hablar de Heráclito es hablar primero y principal de una persona con una vida muy oscura, esto lo pueden ver en los textos, esta idea del filósofo retirado de la sociedad, esta idea del filósofo enojoso, eso es Heráclito. Pero hay una frase de Heráclito que es muy conocida y que ustedes seguramente ya, incluso hay mucha gente que la tiene tatuada, que es Pantarrey, ¿no? O sea, la idea de que todo fluye. Básicamente para aportar a esta búsqueda que estamos haciendo del primer principio, tenemos que decir junto con Heráclito que para él el ser deviene, o sea, que esta búsqueda que estamos haciendo es de movimiento. Es decir, Heráclito está convencido de que no podemos capturar nada definitivo porque todo está en completo cambio y en completo fluir. Yo creo que si tenemos que destacar algo de Heráclito es que impacta con mayor fuerza en la sociedad actual que Parménides, porque ya veremos que Parménides habla de la fijeza del ser. O sea, Parménides piensa distinto a Heráclito, quizás opuesto a Heráclito, porque no tiene esta idea del movimiento que tiene Heráclito. Heráclito está convencido de que todo está en absoluto movimiento. Incluso, fíjense que yo lo asocié en la imagen con el río, porque la mejor metáfora que encuentra Heráclito para hablar de cómo estamos en el mundo es el río, porque el río no, o sea, para ser río, para poder conceptualizarlo nosotros como río, tiene que moverse, ¿sí? Es más, si estuviéramos ante un río congelado, discúlpenme la digresión de Heráclito, pero si estuviéramos ante un río congelado, no lo denominaríamos como río, a lo sumo río congelado, pero para que sea río tiene que ser agua y para que sea agua tiene que moverse y tiene que fluir. Entonces el pantarrey o el todo fluye significa que la existencia toda, que lo que estás viviendo vos ahora mientras haces este curso, que tu vínculo con el presente y con lo que será tu vejez o tu niñez es siempre un vínculo de movimiento. Y en ese vínculo de movimiento pretender quedarte es utópico porque te vas a mover siempre. Eso es Heráclito. A Heráclito yo creo que tenemos que aplicarlo muchísimo y a este pensamiento del todo fluye para comprender
que se nos hace imposible capturar la totalidad del presente, porque para que sea presente tiene que ser movimiento también. O sea, en Heráclito hay una reflexión sobre el ser, pero también sobre el tiempo, porque el tiempo pasado que nosotros estamos conceptualizando son capturas fotográficas que nosotros hacemos de algo que existe porque subsiste en nuestra mente. Y la esperanza o la desazón que tenemos con respecto al futuro, las perspectivas que tenemos con respecto al futuro, son intuiciones que se dan porque suponemos que puede llegar a pasar así. Pero solamente, desde el punto de vista serio, solamente tenemos esto que fluye en el presente. Y como fluye es presente, porque si fuera algo que nosotros categorizáramos o pudiéramos capturar definitivamente, se parecería a un eterno presente, o sea, a una eternidad. Entonces, tal vez el acierto filosófico más fuerte que tiene Heráclito es captar que para que todo sea, todo tiene que fluir. Y que el pantarrey es que todo está moviéndose. Claro, el problema está en que esto muchas veces se toma desde una especie de New Age y se termina diciendo como que todo fluye, deja que todo fluya, no hagas nada. No sería una visión de Heráclito. Heráclito no estaría de acuerdo con esto. Y ningún filósofo estaría de acuerdo con el dejar fluir que las cosas se van a arreglar solas, sino que está diciendo que constitutivamente la realidad es un cambio permanente, como el río es un cambio permanente. Y cuando vos quieras bajarte al río, ya en ese momento que te estás bajando al río, el río se está moviendo. Y si salís del río y te volvés a bajar a la tarde al río, sos otra persona y es otro el río. No solamente cambió el río, cambiaste vos también. Por último, también Heráclito necesita capturar, por eso es tan importante tener el tema del logos, él necesita capturar, hasta donde pueda, el hecho de un primer principio que se una dentro de la lucha de los contrarios. Y ese primer principio él lo va a llamar el logos, porque el logos pone orden entre tantas luchas de contrarios que estamos viviendo. El invierno se opone al verano. Necesitamos nosotros de los malos momentos para poder valorar los buenos momentos. Es decir, hay una convivencia entre lo que se considera malo y lo que se considera bueno, lo que se considera frío y se considera caliente, lo que se considera seco y se considera húmedo. En esa lucha de subsistencia, el logos es aquel que impide que todo esto sea un caos, sino lo que ordena todas estas cosas. Entonces él denomina a ese primer principio el logos y también establece una metáfora que es la metáfora del fuego. Sí, es muy interesante que en Heráclito, aquello que en griego se llama pyr, de ahí viene pirómano, pyr, es decir, el fuego, es el primer principio, no, perdón, no es el primer principio es el logos, sino que es la metáfora de cómo entiende Heráclito el principio de la realidad. La metáfora, ¿por qué? Porque para que el fuego exista tiene que estar en permanente movimiento. Fíjense qué interesante, no hay fuego si se congela. Si el fuego deja de moverse, deja de existir. Para que haya fuego, el fuego tiene que moverse. Borges decía que cuando uno contempla el fuego, no puede no pensar en Heráclito. Cuando uno contempla el fuego, no puede no pensar en ese asombro antiguo que tiene Heráclito ante el movimiento que le da subsistencia al fuego. Porque la mejor metáfora de esta realidad que fluye es algo que esté en movimiento para existir. Por ejemplo, el fuego. Así que bueno, pasar a Parménides es pasar a una visión distinta y yo diría opuesta. Ustedes tienen dentro de la bibliografía el poema de Parménides que no es del todo comprensible si uno lo lee así de una, pero quizás a través de una introducción y de los comentarios y también de los manuales que les estoy sugiriendo en las lecturas, podrán abordarlo un poco más. Pero yo les voy a hacer un resumen básicamente de este tema. El primero, quizás, en usar la palabra ser es Parménides. Esta palabra tan compleja porque el primer principio que va buscando cada uno de los filósofos lo busca de cada uno con lo que interpreta que es el primer principio, el agua, el fuego, lo que sea, el logos. Pero Parménides dirá que esta famosa frase, solamente el ser es, o sea, el ser es. El ser vendría a ser la denominación que le da Parménides a la cualidad originaria que tienen los entes. O sea, dicho en otros términos, al hacer una ontología, o sea, al estudiar el ente, en este caso supongamos un árbol, como puse en la primera diapositiva, al estudiarlo en cuanto ente, o sea, no estudiar el ente como algo que me sirva, por ejemplo, estudiar un árbol para que sea madera, sino al estudiarlo en cuanto ente,
cada uno de los filósofos fue rescatando un primer principio del estudio de ese ente en cuanto ente. Y Parménides le llamará a ese primer estudio el ser. Perdón, le llamará a ese primer principio el ser. Si hay algo que tiene el árbol es que está haciendo. Todo está haciendo. Y como todo está haciendo, solamente hay ser. Solamente hay ser significa que solo el ser es. Cada una de las cosas que estamos viviendo nosotros son espejismos de una realidad que simplemente está siendo. Y no hay, atención a este concepto por favor, no hay no ser. No hay nada. Porque la nada es, disculpen la insistencia, nada. O sea, no hay nada que esté fuera del ser. Porque la nada es no ser y no existe la nada. Por lo tanto, solamente hay ser. Yo sé que parece un juego de palabras, pero no lo es. Porque lo que Parménides está diciendo es que al haber solamente ser, este mundo no tiene ni principio ni final. Este cosmos no tiene ni principio ni final. Porque hablar de principio es hablar de que esto proviene de un no ser. Y como solamente hay ser, antes de este ser deberíamos tener un no ser, pero no lo tenemos. Entonces, no hay fuera del ser, no hay antes del ser y no hay después del ser. Repito esta idea, no hay un fuera del ser, no hay un antes de un ser y no hay después del ser. Solamente vivimos en el ser. Y no existe la nada, porque de la nada nada sale. El ser humano está incapacitado, atención a este término, y acá es donde yo le doy la derecha a Parménides. Estamos incapacitados como seres humanos para pensar la nada. Tratá de pensar, esto me lo dijo una vez un profesor de metafísica en una clase, me acuerdo que fue un ejercicio muy interesante. Tratá de pensar la nada. Te doy 2 segundos. Pensar la nada. Es probable que la pienses como oscuridad. Y la oscuridad es algo. La oscuridad es ser, forma parte del ser. Es decir, la nada es impensable. O sea, el pensamiento y el ser van juntos. El descubrimiento de Parménides es titánico. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo este hombre es que el ser humano solamente se mueve dentro del plano del ser. El cosmos es el ser. Estamos en el ser. El árbol forma parte del ser y es. Todo está dentro del ser. Y no hay nada fuera de esto. Y si no hay nada fuera de esto, la filosofía tendrá que vérselas durante muchas derivaciones posteriores, por ejemplo Platón, tendrá que explicar la realidad siempre en estas categorías, porque son categorías muy tentadoras, muy fuertes y muy tentadoras. Bien, Parménides al hablar de esto habla de las 3 vías. Me parece que es interesante cerrar con este tema de las 3 vías, porque él plantea en su poema, que ustedes lo pueden leer, insisto, que tenés la vía del ser, la vía del no ser y la vía de la opinión. O sea, las famosas 3 vías de Parménides en el poema. Y fíjate vos que en la vía del ser está la verdad. O sea, hay una especie de igualdad entre pensamiento, ser y verdad. Todo aquel que diga que el ser es, está en la verdad. Y todo aquel que diga que el ser no es, está en la mentira. ¿Y qué es la opinión? La opinión es un poco de ser y un poco de no ser. ¿Mm? Es decir, si yo veo un árbol y digo que ese árbol es un árbol, es verdad. Porque el árbol es el ser. O estoy viendo, o sea, estoy encontrándome con el árbol como parte del ser, por lo tanto es verdad. Si yo digo que eso que está ahí, que en vez de ser un árbol es una copa o es una mesa, estoy en el no ser. Estoy mintiendo. Y si yo digo que ese árbol me parece que es lindo y que va a dar mucha sombra, estoy en el plano del ser y del no ser a la vez, porque estoy opinando. Si los seres humanos comprendiéramos en el siglo XXI esta diferencia tan fuerte que instalan los filósofos griegos, no tendríamos los problemas que tenemos hoy con los medios de comunicación. Y ya con esto voy a cerrar, porque todavía nos queda Sócrates y los sofistas. Creo que para hacer una conclusión interesante sobre lo que significa la búsqueda del principio racional y lo que significan los presocráticos, creo que podríamos sacar 2 lecciones. La primera es que los presocráticos instalan un motor para la historia del pensamiento occidental y es buscar siempre un fundamento para lo que pensás. El gran problema de la posmodernidad es que no tenemos fundamento de nada.
El gran problema de la posmodernidad es que andamos sin rumbo. Es que un día nos gusta New Age, otro día nos gustan las hamburguesas, otro día nos gusta Instagram y otro día nos gusta eh, viajar. Andamos sin un fundamento que nos sostenga. ¿Cuál es la invitación de los primeros filósofos, de los filósofos griegos? Darle a tu vida un primer fundamento. Y esto incluso sirve para afrontar los problemas cotidianos. Es decir, si vos encontraras en los problemas de tu vida cuál es el fundamento que genera el problema de tu vida, estás hecho. Es decir, si yo estoy teniendo una repetición de problemas constantes en mi vida cotidiana y la búsqueda que hago la hago a través de la solución consumista, o sea, no me preocupo por mis problemas y compro cosas para tapar el vacío existencial que tengo, no es una solución filosófica. Es una solución como la que te promete la actualidad. Pero la filosofía, a través de su problematización, también es un camino de solución, entre comillas. Porque los primeros filósofos te están diciendo que para que vos puedas afrontar algo, tenés que ir al fundamento. Y ese primer fundamento, para algunos es la tierra, para otros es el agua, para otros es el fuego, no importa. Para Parménides lo llamará ser, Heráclito lo encontrará en el logos, pero hay una necesidad de encontrar en la vida un primer fundamento. Y si viajás por la vida con un primer fundamento, tenés más posibilidades de afrontar tu vida desde lo filosófico. Y lo segundo, me parece a mí, es la instalación que hacen los primeros filósofos, que es una instalación, podríamos decir, ontológica, pero yo creo que también es epistemológica, que es diferenciar lo que es verdad, lo que es mentira y lo que es opinable. Esto es una novedad de la filosofía griega. Y hoy nos serviría un montón. Los filósofos griegos, insisto, te explican que esto es verdad. O sea, decir árbol, ver un árbol y decir que es un árbol es verdad. Decir que eso es un perro es mentira. Pero lo opinable no es la verdad. Y esto es fuerza que nos vienen tirando los griegos y que no le damos bolilla, no le damos importancia. A vos te parece que el árbol es feo, pero eso no es la verdad absoluta. En la realidad mediática que vivimos hoy, en la realidad tuitera que vivimos hoy, en la realidad tan agresiva del hater que vivimos hoy, nos parece que la opinión de determinado influencer o de fulanito de tal es la verdad. Y la filosofía nos enseña de que la opinión puede ser verdad como puede ser mentira. Pero es doxa, es opinión. La verdad siempre escapa a la construcción subjetiva que hace una persona sobre el árbol, sobre el perro o sobre la realidad política toda. Entonces, esas son las dos enseñanzas prácticas, concretas, que podemos sacar de esta pequeña investigación que hemos hecho en este momento. Nos vamos rumbo hacia Sócrates y los sofistas, y con esto ya estaríamos terminando el video de esta semana. Seguimos maratónicamente. Continuamos con esta reflexión acerca de los filósofos antiguos. Te dije que iban a ser 3 videos y este es el último de los videos de la primera fase, o sea, de las 10 clases. Estamos tan solo en la primera y ese primer video se dividía en 3 partes y esta es la última parte. Recién venimos de la pizarra virtual donde, bueno, te enumeré los distintos pensadores presocráticos. En el primer video te hice una introducción acerca de lo que significa la filosofía griega y hoy en esta tercera fase tenemos que meternos directamente en un debate que es completamente actual. Estoy por hablarte del debate entre la sofística o los sofistas y Sócrates. Es muy interesante y creo que tenemos que saber tomar postura con respecto a esto. Es muy interesante que el debate sigue abierto. Primeramente por el conflicto que había, un conflicto latente que había entre los sofistas y Platón, los sofistas y Sócrates, y acaso intelectualmente también alguna que otra visión que tiene Aristóteles acerca de los sofistas y cómo la academia ha abrevado a lo largo de años en este debate, tomando postura siempre a favor de Sócrates y de Platón y nunca a favor de los sofistas, por considerar siempre la lectura platónica como la lectura correcta acerca de lo que son los sofistas. Pero es muy interesante cómo en estos últimos tiempos, cuando hablo de últimos tiempos, estoy hablando de los últimos 100 años, la revisión que se ha hecho acerca de la literatura antigua ha ido poniendo el foco en la idea de que los sofistas quizás no eran tan malos como nos dicen o nos dijeron que eran. Vamos a hacer una explicación al respecto y quiero,
desarrollar, como en el primer video, ya una clase en la cual yo he tomado nota de la bibliografía en general y voy también procesando esto para explicártelo, pero también opinando, si te parece, como una forma, sobre todo en un tema en el cual yo francamente tengo una postura tomada y no quisiera contaminar tu interpretación libre acerca de estos temas con mi interpretación, pero creo que cuando hay una interpretación oficial tan grande con respecto al tema de los sofistas, es necesario también presentar la otra postura, que es casualmente la que yo tengo en este caso. Es decir, la interpretación oficial que hubo siempre es que los sofistas son malos, es que los sofistas eran unos comerciantes, como si ser comerciante fuera algo malo. O sea, esta cosa que tiene la historia de la filosofía de creer que solamente valen los intelectuales, pero aquellos que se dedican al mercado de la diversión o aquellos que se dedican a ganar dinero o a ser prósperos son malos. Creo que acá es como que tiene una fuerza muy grande, mucho más grande en el debate entre los sofistas y Sócrates o los sofistas y Platón. Entonces lo que voy a hacer es ir a través de estas notas que fui tomando de la bibliografía que ya tenés subida, es tirarte algunos tips para que pienses la sofística y después vayas a los textos y veas si tenés una postura parecida o querés seguir pensando quizás como se pensó siempre acerca de los sofistas, que estaría completamente bien porque estarías pareciéndote el pensamiento de Platón, que es un genio de la historia de la filosofía. Primero y principal, ¿quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran maestros, o sea, eran personas que habían adquirido una sabiduría tan grande que se lanzaban a enseñar. La palabra sofos, como bien lo sabes por las primeras explicaciones que hicimos en este curso, significa sabiduría. Por lo tanto, el sofista era un sabio y entre tantas acepciones que tiene el término, tenemos que darnos cuenta que la palabra sabio significa, va adquiriendo un sentido despectivo. Y entonces, quizás al hablar de sofista más que de sabio, muchas personas terminan entendiéndolo como un sabiondo, como alguien que finge saber, ¿sí? Y tenían este problema, esta marca, y es que cobraban por enseñar. O sea, estamos ubicados en el siglo V antes de Cristo, estamos en la Atenas de Pericles. De hecho, uno de los grandes clásicos que se ha escrito sobre los sofistas se llama Los grandes sofistas de la Atenas de Pericles. Incluso Protágoras tuvo amistad con Pericles. Fíjense qué interesante, porque siempre se habló de los sofistas como si fueran unos parias sociales, y en realidad los sofistas eran amigos. Por ejemplo, Protágoras era amigo de uno de los políticos más importantes de todos los tiempos, como era Pericles. O sea, se ve que tan tontos para la gente no eran los sofistas, ¿no? Es como que tenemos que volver a hacer este ejercicio hermenéutico de instalarnos en Atenas y ver las cosas en la medida que podamos con la mayor objetividad posible, pero sabemos que esto es imposible, pero por lo menos no filtrados por lo que se dijo siempre, ¿no? Así que eran maestros y eran maestros ambulantes los sofistas. Un dato más que interesante. ¿Qué significa ambulante? Significa que viajaban. Es decir, educaban a varoncitos que habían alcanzado o que estaban alcanzando su acné, ¿sí? Que te explico esto más allá de que en otros cursos ya lo he explicado, pero la acné es la madurez. De ahí viene la palabra acné, que no significa granito, sino madurez. Es decir, los sofistas educaban a varoncitos, a hijos de personas que podían pagar, que estaban más o menos entre los 14, 15 y 16 años, que era la edad en la cual un griego consideraba que un adolescente ya podía empezar a tener opiniones personales y, ¿por qué no?, soñar con el ingreso a la vida política. En la Atenas del siglo V, el sueño de los padres no era que el chico juegue en la primera del Barcelona y se haga millonario como Messi, y tampoco el sueño del padre era que el chico juegue en la primera de River o de Boca y lo haga millonario a él, a su familia y a generaciones. No, el sueño de un padre de la Atenas era que sea político y que tenga capacidad oratoria y que sepa persuadir. Es muy interesante que en el siglo V, para poder formar parte de la vida política en Atenas, tenías que tener capacidad de debate, es decir, tenías que tener muy buena retórica y además de retórica tenías que tener una virtud que va más allá de que hables bien o hables mal, y es que sepas convencer. Es decir, una persona puede tener mucha capacidad oratoria, puede desarrollarse muy bien, puede ser incluso un entusiasta de su forma de hablar, pero la capacidad de convencer
la tienen incluso personas que no tienen grandes oratorias, ¿sí? Así que los sofistas no solamente enseñaban declamación, formas de hablar, combinar palabras, sino también a convencer, lo cual ya demuestra un debate muy fuerte con Platón, Aristóteles, Sócrates y los grandes filósofos con respecto a la idea de verdad. Porque si yo estoy convencido de que existe una verdad, no tengo que buscar convencer al otro acerca de esa verdad, sino ayudarlo en su búsqueda de la verdad. No sé si me explico en este ejemplo, pero quiero ser insistente. Si yo creo que hay una verdad, te acompaño en la búsqueda tuya de esa verdad, que es el trabajo que va a realizar Sócrates y te voy a explicar en un ratito. Pero los sofistas no tenían esa intención, no es que te acompañaban en la búsqueda de la verdad, sino que te enseñaban a persuadir desde el argumento más débil, fortaleciéndolo para que vos puedas convencer a los demás de que esa verdad que vos estás queriendo imponer es la verdad. Es un camino distinto, no es un acompañamiento de búsqueda, sino una insistencia en el énfasis y en la buena persuasión que convence y que ayuda al otro a ganar un debate. Así que este era el trabajo que tenían los sofistas y te dije que eran viajeros y eran ambulantes. Yo creo que el hecho de que los sofistas hayan sido ambulantes traen, acá anoté en mis apuntes personales para ustedes, creo que trae 3 claves del viaje de los sofistas. Primer clave, y es que necesitaban dinero para viajar. Es decir, si vos te vas a dedicar a tener una vida errante o una vida de viaje, que hoy hay muchos jóvenes que están haciendo ese tipo de cosas con el tema de la pandemia todo ha cambiado, pero en la sociedad globalizada prepandemia, la fuerza que tenía Internet hizo que muchos jóvenes viajen por el mundo. Lo mismo hacían los sofistas, pero no viajaban por el mundo porque no tenían el concepto que tenemos hoy de planeta Tierra, sino que viajaban por toda la zona del mar Egeo, es decir, por lo que hoy se conoce como Grecia, yendo de polis en polis. Para esto necesitaban dinero y es por eso que también cobraban. Primero porque al no asentarse, al no afincarse en una única polis, no podían desarrollar un trabajo como artesanos, un trabajo como agricultores, un trabajo prestando algún servicio de herrería o de carpintería. No podían hacerlo. ¿Por qué? Porque viajaban, no tenían cómo afincarse para generar trabajo. Esto es lógico. Entonces, si viajaban de un lado al otro y educaban, tenían que cobrar. No les quedaba otra más que cobrar porque no podían tener el beneficio que después va a tener Platón, por ejemplo, de tener su propia academia. Que vivo, si tenés tu propia academia, obvio que no necesitas viajar y obvio que si esa academia está sostenida, ya sea por contribuciones voluntarias o por el Estado, es lógico que no necesites viajar ni tampoco cobrar Platón, sobre todo cuando Platón era un hijo de un aristócrata. Y era perteneciente a la aristocracia. Esto está completamente comprobado, sobre todo por ese libro que se llama Vida de los filósofos más ilustres, donde se explica la mala relación que había entre Platón y Diógenes, que era el filósofo más pobre de la historia, precisamente por esos choques en los cuales a Platón Diógenes lo consideraba un aristócrata. Es decir, estamos en una situación sumamente interesante y una etapa muy interesante de la filosofía, porque se definen rumbos. Y el rumbo de los sofistas es el rumbo del profesor viajero, del docente ambulante y del docente que trae una apertura propia del viaje. Creo que era Miguel de Unamuno que decía que los problemas de discriminación de un ser humano y los prejuicios que tiene uno con las personas se solucionan viajando. Es decir, cuando uno tiene la capacidad de conocer 10 o 15 culturas distintas a la suya, se da cuenta que eso de andar diciendo aquellas personas son así, esas personas son asá, es completamente irrisorio. ¿Por qué? Porque la apertura que te da el viaje hace que vos resuelvas automáticamente la forma de ver las cosas, la forma de ver a los demás como si fueran enemigos. Entonces los sofistas tenían resuelto este problema y tenían una gran apertura propio de no estar instalados en una polis. Al no estar metidos en una polis y pensar todos los días de su vida exactamente como se piensa en esa polis, la apertura les hacía ver muchas opiniones. Pero esto no estaba bien visto en la antigua Grecia, esto es verdad. No estaba bien visto esta dimensión de los sofistas. O sea, ¿por qué digo esto es verdad? Porque hay otras cosas de los sofistas que se veían muy bien y que hoy creemos que se ven mal. Pero esto sí se veía muy mal de los sofistas. O sea, que viajen por todos lados. ¿Por qué? Porque la cultura griega, todas esas polis, ¿no?, que había en el mar Egeo,
Consideraban que cada polis tenía su propia interpretación religiosa o su visión religiosa y cambiar de polis era cambiar de dioses y cambiar de espiritualidad. Entonces, si vos te ibas moviendo, era como cambiar de equipo de fútbol todo el tiempo. Está tan religioso el fútbol en la actualidad que si una persona es hincha de Colón y después se vuelve hincha de Unión, o una persona es hincha de River y se vuelve hincha de Boca, es prácticamente una traición religiosa. Esto podría pasar. Cualquiera de ustedes podría hacerlo con el clásico de su ciudad. Si alguien se muda al equipo contrario, se considera una traición. Bueno, algo parecido, salvando las distancias, era cambiar de polis como si nada en aquellos tiempos. Claro, porque vos fuiste criado con un montón de dioses y si te ibas a vivir a otra polis tenías que cambiar de visión espiritual de la vida. Acá entendemos por qué Sócrates, lo veremos al final, acá entendemos por qué Sócrates no se quiere ir de Atenas cuando lo condenan a que se vaya de Atenas. ¿Por qué? Porque no era fácil cambiar de polis, ¿sí? Entre tantas cosas por las cuales no se va Sócrates. Así que trae tres claves el viaje de los sofistas. Primero, la apertura. Hay vida fuera de la polis, hay vida fuera de lo que te dijeron. Segundo, la idea del relativismo moral, que hoy por hoy esto... todos los grandes helenistas hablan de relativismo. Yo en mis consultas tuve una obsesión por buscar la palabra relativismo en los grandes helenistas y francamente la encontré, porque a mí la palabra relativismo para los griegos no me gusta. Me parece, pero eso es una opinión personal, no de los textos, me parece que el relativismo como doctrina filosófica es una consecuencia directa de los grandes conflictos que tuvimos en el siglo XX y de la sociedad o la forma de ver la filosofía que tenemos después de Nietzsche. Es decir, al unirse en un cóctel, como si nosotros fuéramos barman, al unirse en un cóctel Nietzsche y las grandes destrucciones que tuvo la humanidad en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, las grandes guerras, sale de ese cóctel un ser humano desencantado, nihilista, con una visión negativa de la historia del pensamiento y la historia de la ciencia, de la historia de la filosofía, y se une a que el mundo tampoco me da demasiadas respuestas porque ha habido verdaderas carnicerías humanas en la primera mitad del siglo XX. Entonces, todo es relativo, no hay verdades absolutas. O sea, yo veo el relativismo como una consecuencia directa de lo que pasó en el siglo XX, en las grandes atrocidades. Entonces, aplicar esa misma palabra a los sofistas me parece que es como un anacronismo de la historia de la filosofía, pero tengo que reconocer que todos los textos que consulté, porque estaba obsesionado con encontrar la palabra relativismo, usan la palabra relativismo. Y dice que los sofistas eran relativistas morales. Yo creo que está bien, vamos a conceder el juego a los grandes helenistas, vamos a respetar los textos y vamos a decir que los sofistas eran relativistas. Claro, ¿qué significa esto? Significa que al viajar por tantas polis se dieron cuenta que cada polis tenía una moral distinta y una visión distinta acerca de las cosas. Es lógico esto. Lo que en tu ciudad se considera algo tremendo, cuando viajas a otro país te das cuenta que nada que ver. Lo que en otro país se considera tremendo, vos decís, pero pensar que yo esto lo puedo hacer en mi barrio y nadie me dice absolutamente nada. Es decir, el viaje les permitió a los sofistas tener una profunda relatividad con respecto a la moral y a decir, a ver muchachos, lo que ustedes están pensando en Atenas es completamente discutible, porque cuando yo me voy a Corinto tienen otra visión de las cosas. Ahí está lo que pasa a la historia genéricamente como el relativismo moral de los sofistas y esta gran frase de Protágoras que es el hombre es la medida de todas las cosas, homo mensura, con lo cual terminaré este resumen sobre los sofistas. Pero te dije que eran tres las claves. La primera era que necesitaban dinero, la segunda era que eran profundamente relativistas y la tercera creo yo que era, la primera era que había vida por fuera de la polis, la segunda el relativismo y la tercera era que cobraban. A ver, acá hay algo que es muy, muy interesante con respecto al tema del cobro del sofista, porque nosotros tendemos a pensar, a ver si me sale esta idea, nosotros tendemos a pensar que el sofista cobraba en detrimento de las clases trabajadoras que no podían pagarle. Es como que decimos, claro, al cobrar, todos aquellos artesanos y obreros que no pueden pagar jamás podrían acceder a la educación del sofista porque no le pagan. Qué buenos que eran Sócrates y sus colegas que sí educaban a esta gente que estaba por debajo. Y no, la verdad que las personas que estaban por debajo de los conocimientos del sofista y de los conocimientos de Sócrates, Platón y Aristóteles, nacían, vivían y morían sin recibir educación. Porque incluso Platón en la República va a defender que estos artesanos y estos obreros no accedan a una educación más que a la educación de perfeccionar su trabajo como artesanos. O sea, el conocimiento intelectual
tanto los sofistas que cobraban como Sócrates y Platón que no cobraban, no era de las clases populares, porque no existían conceptos modernos como el de la Revolución Francesa de educar al soberano, de lograr que el obrero vaya a la escuela pública, que son ideas del siglo XIX. No existía esto, ¿sí? O sea, las escuelas públicas se fortalecen en el siglo XIX porque está la idea de que los conceptos intelectuales y científicos tienen que bajar y tienen que ser dados a los obreros y a los hijos de los obreros, a los artesanos y a los hijos de los artesanos. Esta no es una idea griega. La idea griega es que tienen que ser educados aquellos que tienen una pertenencia a cierta clase cortesana, o por qué no, a los aristócratas que estaban por encima de Sócrates y de los sofistas. En otras palabras, cuando los sofistas llegan con sus precios, en realidad le están abriendo la posibilidad a mucha gente que tenía dinero, pero que no podía formar parte de la aristocracia. O sea que, porque antes de los sofistas, solamente los aristócratas recibían educación. Los sofistas abren posibilidades a aquel que no es aristócrata, pero tiene el dinero. O sea, no parece, pero es una revolución lo que están haciendo. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que tener muy en cuenta este dato? Porque uno de los que más critica a los sofistas es Platón. ¿Y saben qué? Platón pertenecía a la aristocracia. O sea, Platón era un aristócrata, era educado por aristócratas y se enojaba con los sofistas que querían cobrar por enseñar a gente que no era aristócrata y que era menos que un aristócrata. Fíjate vos que los sofistas terminan haciendo una pequeña revolución que consiste en abrir las posibilidades de acceder al conocimiento intelectual. Bueno, entonces este es otro detalle interesante, el tema del dinero, y me gustaría que lo debatamos después entre nosotros. Hay una cosa también muy interesante y es que el tema del debate por la virtud, y ya con esto vamos a ir mudándonos un poco hacia Sócrates, que es el otro tema. El tema de la virtud, que si puede ser enseñada o no puede ser enseñada, es la gran pelea que existía entre los sofistas y Sócrates. Sócrates, con su reconocimiento de la propia ignorancia, decía que la virtud puede ser practicada, pero de ahí a que yo te pueda enseñar conceptualmente a vos, la virtud es esto y tenés que seguir este rumbo, parecía una estafa, una mentira. Es decir, la molestia que existía con el sofista era no solamente que cobraban por enseñar, sino que también te cobraban por enseñarte la virtud. Entonces, no solamente el sofista, para la visión socrática, no solamente el sofista está cobrándote, sino que te está cobrando por enseñarte algo que no existe. Y es la virtud como posibilidad de ser lograda desde el aprendizaje intelectual. Entonces, ahí hay una cuestión interesante también, es que se plantea un debate. Los sofistas dicen que la virtud puede ser enseñada porque vos podés enseñar las capacidades persuasivas para que las personas convenzan a otros de ser virtuosos. Y Sócrates te dice que la virtud no puede ser enseñada porque yo solamente puedo persuadirte o puedo ayudarte a que vos des a luz el conocimiento. Pero esto lo vamos a ver en un instante. Para cerrar el tema de los sofistas, ya te expliqué entonces con respecto a Protágoras, que es el sofista más famoso, el tema de la famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Los sofistas eran relativistas, diremos, vamos a decirlo así, porque ellos consideraban que los principios morales que se defendían en Atenas podían cambiar ante cualquier polis y que en última instancia las percepciones que tenemos los seres humanos acerca de las cosas son más relevantes que una verdad que te quiere imponer el maestro o filósofo. Es decir, hay una metáfora muy interesante de Protágoras con respecto al frío. Él dice, el frío es siempre subjetivo porque un ventarrón de aire para una persona que viene de estar en un lugar cálido puede ser un refresco muy grande. Y para una persona que está quizás con un estado febril puede ser tremendo en la cantidad de frío que aporta a tu cuerpo. Tenemos el caso paradigmático que en el día de hoy ha refrescado aquí en Santa Fe porque veníamos de una ola de calor y es muy interesante cómo las diversas personas van tomando actitudes ante el frío. Por ejemplo, yo busco estar lo más expuesto posible al frío porque necesito que mi armonía regrese después de estar tantas semanas con mucho calor. Pero hay otras personas que automáticamente sopló el frío y se pusieron una campera. Y vuelven a desear que nuevamente regrese el verano y que regrese todo lo que implica el verano. Cada uno de nosotros fue definiendo al frío de un modo distinto porque en última instancia el hombre, el ser humano, es la medida de ese frío o de todas las cosas. Bueno, espero haber sido claro con esta presentación acerca de los sofistas. Les estoy dejando
material con respecto a la sofística, y ahora vamos a pasar directamente ya a Sócrates, y lo vamos a presentar como un opositor de los sofistas, porque creo que había un debate instalado y creo que había un problema. Entonces vamos a hablar de Sócrates y vamos a seguir maratónicamente con esto. Hablar de Sócrates es para mí una suerte de sentimientos encontrados, y ahora te voy a explicar por qué. Primero porque siento una profunda admiración por Sócrates como una forma de hacer filosofía a la cual ninguna de las personas que después se dedicó a la filosofía pudo renunciar. Del mismo modo que aquellos que de modo aficionado en Argentina y en el mundo cantamos tango para nuestros adentros y tenemos que cantar necesariamente como cantaba Gardel, lo mismo ocurre con Sócrates y la forma de hacer filosofía, creo, a mi modesto criterio. Es decir, si una persona quiere de algún modo, así sea de un modo amateur o profesional, cantar un tango, tiene que ir detrás de las formas que inauguró Carlos Gardel, que no solo fundó el tango canción, sino la forma de cantar y la forma de interpretar. A la hora de hacer filosofía, creo que pasa lo mismo con Sócrates. La forma de hacer filosofía que tiene Sócrates, creo yo que es la mejor forma de garantizar, mientras uno hace filosofía, que está haciendo filosofía. Porque el problema que podemos tener si hacemos filosofía y nos alejamos de esos métodos fundacionales es que podemos estar haciendo otra cosa. Persuasión, eh, ¿por qué no motivación? Que no son cosas malas en sí mismas, pero no son exactamente filosofía. Hacer filosofía es necesariamente partir de algún que otro presupuesto epistemológico y existencial de la propia ignorancia. Es decir, tenemos que autoconvencernos de que realmente no sabemos todo lo que creemos nosotros que sabemos. Porque si una persona está convencida de sus opiniones, automáticamente ya está militando a favor de esa opinión que tiene. Y hacer filosofía es no estar enamorado de la propia opinión, sino abrirse a la posibilidad de ver que el otro tenga la razón o quizás que pueda presentar el otro un argumento que nos convenza o que nos haga tomar un nuevo rumbo con respecto a nuestras propias opiniones. Entonces, por un lado, tengo esa sensación de respeto al fundador y por otro lado, también tengo como cierto recelo porque Sócrates se transformó en una especie de héroe de la historia de la filosofía y cualquier cuestionamiento que querramos hacerle ya automáticamente baja la estructura académica de decirnos que no sabemos nada de lo que realmente era Sócrates. Es como que creo que es inevitable ver en Sócrates una especie de ídolo, pope y referente mártir de la historia de la filosofía. Entonces, cada vez que uno presenta una objeción con respecto a Sócrates, aparece toda una especie de comparsa general que dice cómo vas a objetar una mínima idea que haya tenido Sócrates o, ¿por qué no?, una idea que nosotros estemos recibiendo de parte de los que escribieron acerca de Sócrates. Vamos a decir algunas cosas generales como para comenzar. Acá tengo mis apuntes de siempre. Primero y principal decirles que entre las joyas que tengo en mi biblioteca tengo este libro de Taylor, que es para mí, es la primera vez que lo muestro en un curso de los cursos premium y creo que es la primera vez que muestro un libro mío con tanta felicidad, porque este libro del Fondo de Cultura Económica es viejísimo. Yo creo que este, si no es la primera edición, pasa raspando y creo también que es de la década del 50, la década del 60, cuando este libro se lanzó y que es un clásico a la hora de estudiar Sócrates. Yo los invito, esto no hay ningún tipo de reglamentación con respecto a qué tienen que leer o no, pero si en esta semana, antes de la interacción, quieren leer un libro completo, esta es la oportunidad porque es un libro relativamente de pocas páginas, chico, y podrían
tranquilamente llevarlo adelante porque es de una lectura muy amena y es un clásico llamado El pensamiento de Sócrates de Taylor, ¿sí? Así que obviamente me va a basar en toda la bibliografía que estamos trabajando, pero si pudieran pegarle una miradita a este gran libro, sería muy bueno para ustedes también tener esa sensación de que, bueno, por semana estoy leyendo un libro nuevo de filosofía, ¿por qué no? Bueno, decir algunas cosas, Sócrates es un pensador del siglo V, nosotros sabemos que Sócrates terminó su vida a modo mártir, entonces ya de por sí la historia de él es muy conocida. Yo, si no les molesta, voy a procurar pisar por encima de la historia conocida que tenemos de Sócrates. Si alguno de ustedes me dice, mira, Juan, yo no sé absolutamente nada de Sócrates, estoy a su disposición en las consultas cotidianas. Ya saben que hasta que termine este curso, ustedes tienen completamente a disposición la posibilidad de consultarme, ¿eh? Así que cuando hablamos de Sócrates, hablamos de un pensador del siglo V porque incluso murió en el 399. O sea, estamos hablando de ese conflicto tremendo que había entre Sócrates y los sofistas del siglo V como un lugar de discusión total de la filosofía, ya que estamos yéndonos de las preocupaciones de los presocráticos del video que te hice recién con respecto a la pizarrita virtual, y vamos a pasar a otra etapa, que es la etapa del siglo V, donde estamos hablando de que hay que dejar de pensar en las ideas acerca del cosmos, en las ideas acerca de la fisis, para empezar a concentrarnos en el hombre o en el ser humano, en el hombre genéricamente hablando, ¿no? De Sócrates tenemos la historia o sea, lo que todo el mundo conoce, los cargos que se presentaron en contra de él acerca del corrompimiento de la juventud y proposición de nuevos dioses. Fue juzgado por Atenas y fue condenado a muerte, más allá de que él tenía la posibilidad de por lo menos defenderse y pedir una condena que no sea la pena capital, ¿no? Esto es una de las cosas interesantes que yo veo siempre en el juicio a Sócrates, y es que era común en la cultura griega que el acusado, ya visto contra las cuerdas, le ruegue al jurado, incluso lleve a sus hijos y los presente para que por lo menos la condena no sea una condena capital, sino para que le bajen un poco la condena, como buscando que tengan un poco de piedad con él. Sócrates no hizo nada de esto, por lo menos los relatos que tenemos acerca del juicio. Él se comportó siempre de un modo frontal, defendiendo sus convicciones, y estuvo convencido, esto lo podemos ver tanto en la fuente platónica, o sea, en la Apología, como en los escritos que no son precisamente de Platón. Sócrates siempre se mostró como que él era inocente, o sea, estaba convencido de que estaba inocente. Bueno, más allá de los cargos, hay que decir que primero y principal, Sócrates, esto es otra de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, era tremendamente carismático y seductor. Es decir, no seductor desde el punto de vista de una estética bella, sino seductor como una persona atractiva que generaba la tentación en los atenienses de ir a discutirle, de ir a pelear con él o de ir a debatir con él. Es decir, no solamente quisieron estar sus discípulos con Sócrates, sino que también quisieron estar con Sócrates los soldados, quisieron hablar con él artesanos, quisieron hablar con él políticos. Fue invitado a cuanto banquete se te ocurra. Sería interesante, si quieren, que en el Meet hablemos un poco del tema de en qué consistían los banquetes griegos, pero te tiro un adelanto, porque más de una vez yo he dicho en redes sociales que la filosofía no puede acontecer en fiestas, y todos me dicen, te olvidaste de Sócrates. No, no es que me olvidé de Sócrates. Los banquetes atenienses o los banquetes en los cuales participaba Sócrates no eran fiestas como nosotros entendemos las fiestas hoy. Las fiestas en la actualidad tienen como protagonista fundamental a la música fuerte. O sea, para que vos hoy tengas fiesta, tenés que tener esos parlantes y esos estéreos que te aturden de la cantidad de música que tenés. Por eso yo digo que ahí no tiene sentido filosofar, porque para que la fiesta sea exitosa tenemos que estar todos aturdidos creyendo que somos inmortales. Pero las fiestas a las cuales Sócrates asistían eran banquetes donde realmente lo que menos había era volumen musical. ¿Por qué? Porque no existía obviamente la amplificación eléctrica, pero también porque no era parte de la fiesta fundamental estar toda la noche escuchando música, no era la base del banquete, sino que, bueno, esto lo podemos ver cuando leemos el banquete de Platón. Había un momento en el cual las mujeres que ejecutaban instrumento pasaban a esa reunión de hombres, entre paréntesis, las fiestas socráticas ya tenían una clave y eran que eran solamente hombres.
Las fiestas actuales no son fiestas exclusivamente de hombres. Así que, a ver, ahí podemos marcar también una diferencia de por qué argumento que en la actualidad no se puede filosofar o no se debería filosofar en una fiesta. Y en esas fiestas socráticas lo que se hacía era comer, compartir un simposium, o sea, un vino compartido. Simposium en griego, de viene simposio, significa vino compartido. Y después pasaban, obviamente, las flautistas, tocaban algunas piezas para que los hombres puedan disfrutar de su vino, se iban y volvía al debate filosófico. A ver, no eran fiestas esas fiestas, sino que esas fiestas en realidad lo que eran reuniones de debate filosófico que hoy por hoy les llamamos banquetes o fiestas, pero lo que menos importaba era la música y la comida, sino debatir filosóficamente. Sócrates se la pasaba yendo noche tras noche a esas discusiones porque era un personaje, como te dije recién, completamente carismático. Todo el mundo quería debatir con él. Entonces, su filosofía es una filosofía de la calle, igual que la filosofía de los sofistas. Mirá qué interesante este tema porque hasta el siglo V la filosofía no fue una filosofía callejera, sino de maestros que pensaban la naturaleza en contacto con la física, en contacto con el todo. Y tenían sus discípulos y tenían sus escuelas. O sea, los presocráticos que te presenté en el tercio anterior desarrollaban una filosofía no callejera, sino por escuelas o el maestro pensando la naturaleza, como estamos viendo ahí en la pantalla, y sacando conclusiones al respecto. Pero la filosofía de Sócrates y los sofistas está en la calle. ¿Y por qué está en la calle? Porque hay que volver a pensar Atenas después de los grandes conflictos que existieron históricamente en el siglo V. Hay una importancia por parte de Sócrates, y en esto coincide con los sofistas, en que tenés que educar al futuro ciudadano. ¿Y cómo lo educás? Bueno, los sofistas pensaban de un modo y Sócrates pensaba de otro modo. Pero acá hay un dato que necesito que quede claro y quede en la memoria de todos nosotros, no solamente para el MIT, sino para los futuros encuentros que tengas con la filosofía. Este detalle es fundamental. Ninguno de los filósofos griegos pensó hacer filosofía para que dure 2000 años. Los filósofos griegos hacían filosofía solamente para Atenas, solamente para ellos, solamente para su polis, a lo sumo para el resto de las polis, o sea, para que se compartan el resto de las polis del mar Egeo. Pero no había ninguna intención de trascender miles y miles y miles de años. El interés de estos filósofos era pensar la realidad que los rodeaba a ellos, a sus hijos, a sus nietos, y ya está, pero siempre creyendo que había que hacerle un beneficio a Grecia, no a la humanidad. No existía ese concepto moderno del hombre universal. Por favor, nada que ver. No miremos de un modo anacrónico a los griegos. Lo único que le importaba a Sócrates, Platón y Aristóteles era hacer filosofía para ellos y para las 7.000, 8.000 personas que habitaban con ellos en la polis. Entonces, ahí entendemos esto otro que siempre se dice de Sócrates, y es que Sócrates no escribió nada. ¿Por qué no escribió nada? Porque no les importaba pasar a la posteridad, sino colaborar en un proceso de refundación de la polis y de soluciones para la polis. ¿Qué le puede importar a Sócrates dejar un escrito para que lo leamos en el año 2021? No le interesa eso. Sócrates lo que quiere es colaborar con su territorio, con su gente, y para eso no necesita escribir. Sencillamente con debatir, con hablar con sus coterráneos es más que suficiente. No necesita escribir porque no le importa la posteridad. Y además por los demás argumentos que seguramente vas a leer en los textos, que tienen que ver con que, bueno, no se le puede interrogar a un libro y todo esto. Pero yo creo que hay una intención detrás de todo esto que es, no le importaba la posteridad. Fíjate vos que cuando hablemos de Platón, te voy a insistir en esta idea. Platón escribe porque otra no le queda y porque ve cómo su maestro muere y no dejó nada. Pero si fuera por Platón, creo yo, sospecho que tampoco le interesaba escribir, ya que la tradición oral que tiene Platón es muy fuerte y eso lo veremos más adelante. Otra de las cosas que nosotros siempre tenemos de Sócrates es la imagen del Sócrates viejo. Es decir, si yo te digo, pensá ya en Sócrates, es probable que la foto que se te venga a la mente es la de un Sócrates viejo. Esto se debe a que los momentos más históricos o más tremendos o más impactantes de su vida acontecieron poco antes de morir. Pero Sócrates también, como todo ser humano, fue alguna vez joven. Sabemos que fue un gran soldado. Sabemos que Sócrates vivió y vio. Vio y vivió la Atenas de Pericles gloriosa. Él vio realmente una Atenas posible.
genialmente posible. De hecho, eso que nosotros conocemos, el Partenón, es la Atenas que vio Sócrates. No me equivocaría si dijera que Sócrates vio con sus ojos cómo se fue construyendo el Partenón. O sea, en algún punto hay en él un haber saboreado, un haber gustado y tocado una Atenas posible con Pericles. Y él ve también el derrumbe y ve la debacle. Y ese derrumbe lo obliga a filosofar. En esa juventud gloriosa que tuvo Sócrates, hay que decir que también fue soldado. Y acá tenemos alguna clave de por qué siempre trato de hacerte ver el argumento de que la mayoría de los filósofos tenían algún que otro sostén económico. En el caso de Sócrates, vemos que él usaba armadura porque era soldado hoplita. Y solamente los niños de padres pudientes o los adolescentes de padres pudientes podían tener armadura. Los demás soldados, los que provenían de artesanos o de lo que hoy llamaríamos clase baja, eran soldados gimnos, que en griego gimnos significa desnudo, es decir, eran soldados que eran desnudos porque iban sin armadura. Gimnos, de bien la palabra gimnasia. Gimnasia significa la actividad de los desnudos, porque los griegos hacían su gimnasia desnudos. Y Sócrates no era un soldado gimnos, no era un soldado desnudo, sino que era un soldado en su juventud, ¿no? Era un soldado con armadura, lo cual nos habla de que venía de una familia que por lo menos podía comprarle una armadura y con una buena posición social. Eso abona esta teoría que estamos tratando de llevar adelante, que Platón era un aristócrata, que Sócrates provenía de una familia medianamente pudiente, su madre había sido comadrona, ya lo veremos a eso cómo lo aplica la filosofía, y su padre había sido escultor, ¿sí? Entonces, cuando hablemos más adelante de Aristóteles en el video que viene, vamos a ver que Aristóteles no era rico, pero fue mentorizado por una persona pudiente. O sea, siempre hubo un contacto entre esta, entre comillas, élite de geniales filósofos y alguna comodidad económica también. Por eso reivindico en esto el trabajo de los sofistas, que no les quedaba otra más que generar dinero con sus enseñanzas. Vamos a decir con respecto a Sócrates algunas cosas más, porque ya te tiré algunas claves. Ahora ya directamente nos vamos a ubicar en una cuestión mucho más filosófica y no tan histórica. Sócrates se diferencia de los presocráticos en que los presocráticos buscaban la realidad última. ¿Te acordás de este detalle? Buscaban un primer principio, la realidad última, la realidad original, o sea, la clave de la cual proviene todo. Sócrates ve que esa clave él no la necesita buscar en la naturaleza o no la quiere buscar en la naturaleza porque no son las necesidades que tiene su ciudad. Esa realidad última tiene que ser la realidad última del hombre. ¿A dónde está, por qué no, un primer principio o la razón originaria o la realidad última de un ser humano? Eso es lo que se pregunta Sócrates. Y esa realidad última es el alma. Entonces, hacer filosofía con Sócrates es preocuparte por el alma. Y acá yo quisiera que definamos, ¿no? Sócrates, lo puse acá en mis apuntes, entiende por alma nuestra razón y la sede de nuestra actividad pensante y ética. Fíjate, actividad pensante y ética. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Sócrates necesariamente tiene una consecuencia moral. Porque cuando vos definas qué es un ser humano, o cuando vos definas, dice Sócrates, dónde está la sede de los movimientos éticos de un ser humano, o sea, esa sede es el alma, cuando vos descubras que un ser humano, la realidad última es el alma, vas a pensar filosóficamente cómo hacer para educar ese alma. Y en la educación del alma podemos establecer el vínculo entre la búsqueda socrática y la famosa frase «solo sé que no sé nada», que Sócrates nunca dijo, pero que nos habla del reconocimiento de la propia ignorancia. Básicamente tenemos que pensarlo así. Sócrates decía que una persona virtuosa y buena es una persona que se preocupa por su alma y se preocupa por tener una vida ética y comprometida con la polis. Ahora, ¿cómo hago yo para tener una vida virtuosa? Encontrando la definición de virtud. ¿Y qué es la virtud? Es lo opuesto a la ignorancia. Es decir, la virtud es el conocimiento y el conocimiento es una actividad del alma. Entonces, cuando una persona sea más educada, cuanto mayor cantidad de conocimiento tenga esa persona, más se va a oponer eso a la ignorancia. La ignorancia que muchas veces te venden los sofistas, dice Sócrates, y te la venden a alto precio, haciendo daño en la polis. Yo, que no hago daño en la polis, dice Sócrates, lo que hago es
interrogarme para tratar de salir de la propia ignorancia y viajar a una vida virtuosa donde yo pueda educarme mi alma. Fíjate que hay como una doble, como una oposición entonces entre la ignorancia y el conocimiento, la ignorancia y esa inteligencia que desarrolla una persona que se educa el alma. ¿Y cómo hago, dice Sócrates, para poder salir de la ignorancia? Reconociendo que no sé nada o reconociendo que no sé, o asumiendo, mejor dicho, el papel de estar abierto a lo que otro pueda decirme. A través de la pregunta yo puedo preguntar, yo puedo interrogar, yo puedo averiguar lo que otros tienen para decirme. Porque si yo estoy convencido de que lo que opino es exactamente la verdad y nadie se puede oponer, estoy en el plano de la ignorancia. ¿Por qué? Porque no sé nada y creo que sé. No sé nada y creo que sé. Si una persona no sabe nada y cree que sabe, listo, está condenado a morirse ignorante. En cambio, si una persona juega a creer que no sabe nada, se abre su panorama hacia la sabiduría, porque la sabiduría consiste en el reconocimiento de la propia ignorancia. Cuando vos te mirás al espejo y decís no sé nada de la vida, ahí es donde comienza la sabiduría, porque diste el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Reconocer que no sabes nada. Eso sería la explicación sucinta de la frase socrática, solo sé que no sé nada, que en realidad no la dijo nunca Sócrates. Bueno, para poder lograr esto, y ya con esto vamos cerrando el primer video, creo que, yo les había prometido 1 hora y media de video y creo que sumando los videos creo que vamos a ir un poquito más de 1 hora y media, pero recuerden ustedes que siempre buscamos tener 1 hora y media de estos videos. Tenemos que explicar cómo hace Sócrates para caminar por Atenas y lograr que las personas salgan de su propia ignorancia, o por lo menos intentar que las personas salgan de su propia ignorancia. Y ahí está el método socrático, que es la mayéutica, y que Sócrates lo encuentra en una especie de homenaje que realiza a su madre, que es comadrona. Las comadronas en la antigua Grecia tenían una actividad muy importante porque ellas tenían que colaborar en el parto a las mujeres atenienses y a las mujeres en general de toda esa geografía. Y la madre de Sócrates tenía este trabajo. Él dice que él hacía la misma actividad, que es ayudar a que la persona pueda dar a luz un conocimiento del cual está esa persona embarazada. O sea, es como que uno está embarazado ya de 9 meses, o sea, a punto de dar a luz el conocimiento, y si no tiene la actividad de la ayuda de la comadrona, no podría dar a luz. En este caso, Sócrates sería el partero, sería aquel que nos ayuda a dar la luz, y hay un dato muy interesante, por lo general no se menciona, y es que la mayoría de las comadronas en Grecia eran mujeres estériles o que ya habían pasado la etapa en la cual podían tener hijos. Entonces, ahí se vuelve todavía más fuerte la metáfora socrática. ¿Por qué se vuelve más fuerte? Porque Sócrates dice, yo soy estéril de lo que vos estás teniendo en tu embarazo. O sea, yo no sé nada, soy estéril del conocimiento. Y vos vas a dar a luz el conocimiento. Fíjate si no es fuerte la metáfora, que hasta en eso colabora a ejemplificar la actividad socrática. Y esta actividad de la mayéutica que realiza Sócrates básicamente se daba en el horizonte dialéctico, o sea, en el diálogo entre Sócrates y las personas a través de la interrogación. La persona venía con una afirmación, supongamos que es un soldado, siempre pongo este ejemplo, pero lo traigo a colación ahora. Supongamos que es un soldado que se cree el soldado más valiente de toda Atenas. Entonces Sócrates primero prepara a la persona con una ironía, ¿no? O sea, burlándose un poco de la persona, siendo sugerente, sonriéndose, y después trata de que esa persona pueda por lo menos definir aquello que está diciendo que es. O sea, yo no puedo decir que soy valiente si no puedo decir conceptualmente y con fuerza qué es la valentía. Yo no puedo decir que soy una persona buena si no sé dentro mío qué es el bien. ¿Cómo vas a afirmar que sos bueno si no sabes qué es el bien? ¿Cómo vas a afirmar qué es la valentía? ¿Cómo vas a afirmar que sos valiente si no sabes definir la valentía? Entonces la colaboración de Sócrates como partero es buscar que esa persona dé a luz el conocimiento que está dentro de esa persona
y que pueda definir lo que es la valentía y darse cuenta a la luz de lo que viene diciendo si realmente es valiente o no es valiente. Ahora, si ni siquiera podés definir lo que es la valentía y te crees valiente, no estás en el plano del conocimiento, sino que estás en el plano de la ignorancia, porque creías que sabías y en realidad no sabías nada. Cuando reconozcas tu propia ignorancia, te abrirás hacia la sabiduría, que consiste en estar atento a la voz que te puede educar y no creer desde tus propias opiniones y desde tu propia doxa que vos sos una persona que ya sabe. Entonces, en eso consiste el método mayéutico, consiste en una ironía, en una refutación y posteriormente a lo que llamaríamos la mayéutica, que es dar a luz el conocimiento por parte de la propia persona. La persona se empieza a dar cuenta que está equivocado y ellos mismos empiezan a decir aquello que Sócrates lo está ayudando a decir. Bien, mis queridos, hasta aquí ha llegado entonces el primer video. Gracias por sumarse a este curso. Estoy completamente emocionado de saber que están ahí del otro lado. Espero que esta primera explicación haya estado a la altura de esta maratón que queremos realizar y de lo que ustedes esperaban. Siempre a su disposición y siempre esperando sus consultas. Nos vemos en la interacción en vivo. Saludos.